Sí, en esta mañana nada es imposible con Ricky Martin. Y sí, la verdad es que si te lo propones, nada es imposible. El tema es que lleguemos. Las 7 de la mañana con 37 minutos, la temperatura de nuestra ciudad capital 14 grados. A esta hora, los días martes, ¿a quién recibimos? La recibimos a ella, doctora Mariela Argañarás, del estudio Argañarás y Rosas, abogada especialista en Derecho Previsional y Laboral. Buen despertar, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo están, chicos? ¿Cómo te va, doctora? AM 630, el mejor despertar. Pero despertar 630 el mejor. Y si no, lo agarramos con la máquina y lo convertimos. Es un buen despertar. En sapo. Chao, si no. O le transformamos el día en un mejor despertar. Sí, obvio. ¿Cómo estás, doctora? Muy bien. Un tema que ha despertado mucho en las últimas horas, básicamente, repercusiones de lo que está relacionado con la reforma laboral. ¿Qué es lo que pasa dentro de lo que es el derecho laboral cuando ya llega al juzgado? ¿Qué es lo que pasa con la modernización? ¿Es solución o no lo es? Eso es más confusión hoy en día. Bueno, hoy es más confusión, ¿no? Porque como hablábamos un poco la semana pasada, recordemos que desde que se sancionó la Ley de Modernización Laboral el 6 de marzo, o sea, estamos a un mes recién, y bueno, ya la CGT interpuso una medida cautelar que suspendió 82 artículos de esta ley y eso hoy sigue vigente, si bien hay un conflicto de competencia porque pasó de la Cámara Nacional del Trabajo al contencioso. Bueno, es un tema técnico, pero la realidad para la gente es que esto sigue suspendido hoy. Está apelado por el gobierno, por supuesto, porque el gobierno no está de acuerdo y no va a permitir que quede suspendido, lo va a llevar hasta las últimas instancias, y no es la única causa, hay otro gremio, el gremio de los aeronáuticos, también interpuso una medida, y ese juez que está interviniendo suspendió la vigencia de 40 artículos. ¿Sí? Entonces, no es el único caso, y además ya cuando se sancionó la ley bases, le dicen ley bases, pero es un decreto de necesidad y urgencia en el año 2023, también la CGT interpuso una medida cautelar, y hablamos del año 2023, se suspendió la vigencia de ese decreto. Entonces hoy está pendiente de que se resuelva en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, o sea, ya van 2 años de proceso y todavía no tenemos un pronunciamiento. La Corte lo tiene hace un año para pronunciarse y decir si aquel decreto, que medio que nació mal parida la reforma, ¿no? En aquel momento, por decirlo de alguna manera coloquial, porque no podía hacerse por decreto una reforma a una ley. No se puede. Bueno, eso es lo que está en discusión, veremos qué dice la Corte, si se puede o no, pero eso hace más de un año que está en suspenso. Hasta que la Corte no se pronuncie, los jueces del resto del país pueden seguir interpretando lo que les parezca o pronunciarse en eso, según el criterio de cada uno. Ahora, ¿qué nos dice la realidad? Un montón de fallos, pero chicos, un montón en todo este tiempo, ya se venían pronunciando en contra de esas modificaciones porque son regresivas. No hablamos de esta ley de modernización, sino de aquella famosa ley base, ¿sí? Ahora, muchas de esas modificaciones están replicadas en la Ley de Modernización Laboral, porque, ¿qué dijo el gobierno? Bueno, está bien, por DNU no pasó el filtro de constitucionalidad, o aunque todavía esté discutiéndose ese tema, por si llega a salir en la Corte negativo, ya tienen la Ley de Modernización Laboral. Lo hicieron bien esta vez, porque salió por ley, por decirlo de algún modo. En la forma está bien, es una ley. Ahora, en el contenido de cada uno de esos artículos, los jueces tienen la facultad de analizar y ver si es regresivo o no. ¿Por qué decimos que es más confusión que otra cosa? Por ejemplo, esto de que se eliminaron todas las multas por empleo no registrado o empleo mal registrado. En negro, parcialmente en negro, cualquiera de esas dos modalidades. Antes tenían una multa, entonces si el empleador te despedía y no estabas registrado o estabas mal registrado con una fecha de ingreso que no era, con una remuneración que no era, con una categoría que no era, la indemnización se duplicaba. Claro, es un montón de plata. Entonces, para el empleador en ese momento de última ya sabía, bueno, a ver, si lo tengo en negro o mal registrado, me voy al doble, si es que lo despido. O me hace un juicio, me voy al doble. Ya sabías cuánto era. Hoy,
como eso ya no estaría vigente, La multa ya no está la vigente. multa no estaría vigente, entonces ¿qué hacen los jueces? Bueno, está bien, esto se eliminó, pero no se puede negar el daño que le causa al trabajador. Entonces el juez también encuentra una vuelta para no incumplir la ley, pero no dejar desprotegido al trabajador. Ahora, ¿qué monto de indemnización te pone el juez? Y ya depende del criterio de cada juez. Entonces ahí el empleador queda como a la deriva de, bueno, a ver, ¿qué va a salir acá? ¿No? Entonces ahí tenemos una cosa, les estoy hablando de un solo instituto, hay un montón de reformas que trae la ley que te puede dar este tipo de incongruencias y de cosas que no sabes cómo se van a definir. Ajá. Igual los intereses. Claro, a su criterio, ¿usted cree que esta ley va a permitir que haya más trabajadores en blanco o lo contrario? Y mira, qué bueno sería que sea así. No, lo que esto permite es por ahí resolver otras cuestiones, y vemos que está pasando, están despidiendo a muchísima gente que tenía mucha antigüedad en empresas tradicionales, a mucha gente en nuestro medio. Hasta ahora, ni con aquella modificación de la ley base, más allá de la constitucionalización o no de esa norma, no está pasando. O sea, no está arrancando la economía. A pesar de toda esa incertidumbre, además, hasta acá no pasó. A ver, Doc, entonces el problema en realidad forma parte del contenido de la ley o del marco de la situación económica que vive el país. Seguramente porque hay una cosa es que no haya más, sí. que no haya mayor empleo, que es una realidad, y que cada día hay más despidos y que cada día hay más cierre de fuentes laborales. ¿Es algo que está vinculado con la ley o con la economía del país? Digo, si la economía fuera mejor, ¿hoy estaríamos hablando de la ley? No sé, no es lo más importante, claramente. La economía te marca todo. Ahora, la ley te puede acompañar con algunos procesos y demás, pero no significa que antes no se pudiera hacer, ¿sí? Hoy, insisto, estamos en un proceso de incertidumbre tremendo. Por ejemplo, esto que tiene acá un punto más que tiene que ver con las jubilaciones. Esta modificación, la ley de modernización, la del 6 de marzo, dice que, y ya lo decía también el decreto de necesidad y urgencia, antes también había una multa por no entregar la certificación de servicios. Cuando te vas del trabajo, el empleador tiene la obligación de entregarte una certificación de servicios donde dice cuánto tiempo trabajaste y cuánto te pagó en ese tiempo, ¿sí? Si no entregabas eso en un plazo que estaba en la ley, también te podían aplicar una multa. Entonces vienen estas leyes y eliminan esa multa y ahora dicen, con alguna razón dicen que si todos los aportes están registrados en el sistema, lo cual significa que estabas en blanco, y te figuran en la página de ANSES, el empleador ya no tiene la obligación de entregarte la certificación de servicio. Por lo tanto, no procede ninguna multa. Pero, ¿qué pasa en aquellos casos en los que se trata, como en nuestra provincia, de trabajadores de la minería, trabajadores que hacen tareas de agricultura, gente que tiene tareas diferenciadas? Si vos tenés una tarea diferenciada para ir a jubilarte a ANSES te exige la certificación de servicios que diga que tu tarea era una tarea insalubre, una tarea que da lugar a un régimen de jubilación diferente. Porque cuando vos te fijas en la página de ANSES solamente figura que tenés hecho un aporte, pero no dicen qué tarea. ¿Sí? Entonces ponele, ahí hay un temita en la ley que está bien, yo no le puedo exigir a mi empleador, según lo que dice la ley, no le puedo exigir que me dé la certificación de servicios papel. Pero si yo trabajaba en una mina, hacía un trabajo interior mina o que tiene un reconocimiento especial que me va a permitir jubilarme antes, ahora y el empleador no me lo da y pasa un montón, chicos, ¿eh? O sea, no es un ejemplo, no, pasa un montón, porque muchas veces desconocimiento, a veces no quieren y otras veces porque no saben qué trascendencia tiene o para qué, le dicen, no, tenés todo en la web. No, porque ANSES te exige otra cosa para jubilarte. Entonces ahí el trabajador pierde una herramienta de poder reclamarle al empleador con algún éxito, ¿no? Porque si yo te reclamo, dame, y no hay ninguna sanción del otro lado y a mí no me importa si te la doy o no, se debilita ahí el derecho del trabajador de exigir esa certificación de servicios como me la pide ANSES. Para los casos de tareas comunes es verdad, entras al sistema, si estabas en blanco está todo acreditado y listo. Bueno, pero por ejemplo nos empiezan a traer este tipo de cuestiones que se complica, entonces es muy importante que se clarifique si la ley tiene vigencia o no la tiene, tanto para trabajadores como para empleadores, porque el empleador por ahí de buena fe dice, no, bueno, ya esto se modificó,
puedo proceder de tal forma, y no, la verdad hoy es que esa ley está suspendida en 80 artículos súper importantes. Entonces, para tomar decisiones tienen que estar bien informados. Asesórense con sus abogados, no crean que es porque sí nada más, ya está vigente la ley, listo, se puede hacer. No, hay que ver caso por caso qué es lo que conviene. Siempre hay herramientas alternativas que están en otras leyes que por ahí no se conocen tanto, ¿sí? Pero hay formas. Recién hablábamos fuera del aire, antes con la otra ley se podía o no, también había un montón de opciones. No son las que más se conocen, ¿sí? Pero bueno, esto es importantísimo, estar bien informados, saber qué consecuencias tienen, qué es lo que está pasando, para ver, y además hagamos el seguimiento de esto semana a semana, ¿no? Porque vamos a ver esta semana qué es lo que dice el nuevo juez con que tiene ahora la causa, que es el juez contencioso administrativo, y a esperar el pronunciamiento de la Corte, que va a demorar. Ahora, la gente te hace un montón de consultas. En la noche de ayer, en Detrás de las Noticias, que tocamos el tema, Doc, hizo un montón de consultas. La gente en realidad no conoce, no tiene detalles, lo que habla a las claras también de una falta de comunicación, no solamente de el gobierno, sino de las partes, de los gremios, de los sindicatos. Escuché a muchos decir, sí, porque vulnera los derechos de los trabajadores, sí, pero puntualmente, ¿qué derecho? O sea, no hay mayor información técnica, no hay una educación de la gente, decirle, mira, esto es lo que está pasando, no. Bueno, esto que estás tocando, a ver, ¿qué pasa el empleador que hoy sabe que esta ley, supuestamente por la información que hay, ya no tengo yo como empleador que hacerle el descuento que va con destino al gremio a mi trabajador? Un empleador que escuchó eso, porque está en todas las noticias, se suspende el descuento que se le hace al trabajador por el gremio cuando el trabajador no eligió ser afiliado a ese gremio, ¿sí? Entonces, ¿qué hace el empleador? A la hora de liquidar el sueldo, ya no se lo liquida. Ahora, como esta ley está suspendida también en especialmente en ese punto, recordemos que es la CGT la que promovió esta medida, y a los gremios les interesa que el empleador siga reteniendo ese aporte, ¿sí? Ahora, si un empleador no lo hace porque cree que la ley esta ya está vigente, no lo tengo que hacer, es un flujo de caja, el trabajador se va con esa plata a su casa porque ya no se la descuentan, pero como la vigencia de la ley está suspendida, si viene el gremio a reclamarle, decir, ¿por qué estás aplicando esta ley si esto está suspendido? A mí me tenés que hacer le tenés que hacer la retención a tu empleado y dármela a mí para que yo la administre como gremio. Te hacen una determinación de oficio de la deuda, te generan intereses, y los intereses de este tipo de aportes son altísimos. Claro, y ahora y pagás los honorarios del abogado también. Claro, pero ¿un empleado no puede hacer el pedido? Un empleado. Yo soy empleado, porque yo no quiero que me descuente el gremio. No, porque es un aporte obligatorio, es por ley, exactamente. Es decir, elijas o no elijas vos ser afiliado a un gremio, sí o sí el empleador está obligado a retenerte ese aporte, porque ¿cuál es el fundamento? Los gremios dicen que vos seas o no afiliado al gremio, vos te beneficiás cuando ellos negocian las paritarias, ¿sí? Ahora, aparte, si vos sos afiliado al gremio, te descuentan un monto extra. Sí, y el aporte voluntario que jamás fue voluntario. Exactamente. Bueno, tantas cosas para aprender de tu mano, doctora. La verdad, el aporte solidario. El aporte solidario. No, hay algunos que son solidarios y otros figuraban antes como voluntarios. La verdad que era... Yo tengo en el caso mío solidario. Aporte solidario. Y vos sos re solidario, no sabías. El tema es que después no hay nadie que quiera ser solidario con nosotros. No, lo más gracioso de esto es que alguna vez un compañero mío planteó esta situación, el gremio en Buenos Aires, nadie le supo dar explicación. Por supuesto, es que... Lo único que le decían era no, tenés que ajustarte a la ley. No. Es verdad, bueno, es lo que decía Claudia recién, falta conocimiento técnico, o sea, por lo menos sepamos de dónde vienen las cosas, por qué y qué posibilidades hay. Doctora, te agradecemos un montón como todos los martes. Un placer tenerte acá. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Mariela. Con nosotros la doctora Mariela Argañarás, del estudio Argañarás y Rosas, abogada especialista en Derecho Previsional y Laboral, 3885-816-754 el WhatsApp, sino en Instagram, Abogados en Jujuy, y en Facebook, Estudio Argañarás Rosa. Muchísimas gracias, hasta la próxima. Gracias a ustedes, chicos, buena semana. Las 7 de la mañana con 50 minutos. De lunes a viernes.